En Radio Jerez Cadena Ser, Somos de Aquí, con Dani Chamizo. Bienvenidos y bienvenidas una semana más, Somos de Aquí. En el programa de hoy vamos a hablar sobre literatura y vamos a hacerlo primero con una persona que se dedica a hacer reseñas de libros a través de TikTok e Instagram, y además es autora de 2 libros de poesía. Natural de Santi Ponce. Paula Rosado nos atiende en la parte del programa hablando sobre autores y autoras andaluzas. 5 recomendaciones para ustedes, nuestros oyentes. Y en la segunda parte vamos a hablar con Alexis Terrero, entrenador de porteros, que ha sacado un libro sobre lo difícil que es esta posición tan específica en el mundo del fútbol. Así que con él hablamos en la segunda parte de Somos de Aquí. No se lo pierdan y bienvenidos como siempre a la radio. Bien, que comenzamos el nuevo programa de Somos de Aquí. Vamos a hablar en el día de hoy de literatura muy diversa. Ya van a ver ustedes cómo se va a desarrollar el programa de hoy. Y vamos a hablar con alguien que de libros, en mi opinión, sabe lo justo para entretenernos en el día de hoy. Vamos a hablar con Paula Rosado, que es escritora de, natural de Santi Ponce, pueblo de la provincia de Sevilla. Además, pues fue compañera mía de la carrera, así que confío en ella más que nadie. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, Paula, vamos a hablar de literatura, como hemos prometido. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, oye, ¿tú el estado de la literatura en Andalucía cómo lo ves? Así, para empezar. Bueno, pues sí que es verdad que últimamente el tema de los libros y de la lectura se está acentuando, sobre todo en personas muchísimo más jóvenes, pero a nivel general está un poquito cogido con pinzas, o por lo menos a mi parecer, porque hay muchísimas librerías que están desapareciendo, hay muchísimas bibliotecas que están también reduciendo un poco su catálogo de libros porque no tienen libros suficientes o porque no va la gente a buscarlos y demás. Entonces, en mi opinión, está como un poco extraño, porque puede ser un visto y no visto si no se da un voto a la cultura y a la literatura en concreto. Sí, porque además, como ha pasado en otro formato también cultural, ¿no? El caso de la música, ¿no? Pasar del formato físico al digital ha sido medianamente fácil e incluso a un avance. En el caso del cine y de las series también ha sido un avance al pasar a lo digital. Sin embargo, la literatura parece que lo digital no acaba de funcionar. Hombre, funciona en el punto de que, por ejemplo, los libros electrónicos funcionan estupendamente, son muy cómodos, yo misma tengo uno y lo llevo a todas partes, pero sí que es verdad que al final así, pues, como todo, se acentúa muchísimo la piratería, se acentúa muchísimo, pues, otras cosas y sobre todo en la industria del papel es muchísimo más complicado porque al final estás quitando el papel, que es la materia prima de los libros literalmente, y no sé, al final es eso. Si todo se vuelve digital, pues las librerías van a acabar desapareciendo porque tú los libros digitales los compras online, no los compras en una librería. Bueno, también hablando ya no solo de, como en cualquier industria, al final hay gente que la controla, existen monopolios dentro del mundo de la literatura, de los libros. Para alguien que no tiene acceso, evidentemente, a este tipo de recursos de multinacionales y que quiere publicar un libro, tu caso, por ejemplo, que, cuéntanos que tenéis 2 libros publicados, ¿no? Hasta la fecha. Sí. Vale. ¿Cómo es el proceso para publicar un libro ahora mismo, ahora mismo? Hombre, si tienes la suerte de que una editorial se fije en tu obra, que eso al final tú se lo mandas a las editoriales y si les interesa te seleccionan. Si tienes la suerte de que te seleccionen, es un proceso que al final pues es como cualquier editorial. Pasa por maquetación, primero por corrección, evidentemente, por maquetación, etcétera, etcétera, y tú vas dando, son distintos pasos del proceso hasta que por fin queda la obra definitiva, que es la que se pone en venta. Pero en el caso, por ejemplo, de la autopublicación, esto lo digo un poco sin ser partícipe de ello, pero que con bastante interés, en la autopublicación eres tú el que tiene que hacerlo todo, tanto corrección como maquetación, como absolutamente todos los pasos del proceso, ya que no tienes a ninguna editorial que te vaya como acompañando en el camino. Entonces,
en mi opinión, por una parte, el hecho de que estén en las editoriales está bastante bien porque te van guiando y tal, pero sí que es verdad que en cuanto a los derechos de explotación es un poco, hay veces que considero que los autores no se llevan tanta ganancia por el hecho de ser autores, sino porque al final les estás como vendiendo tu obra a una empresa, porque las editoriales no dejan de ser empresas, pero que es eso, el autor se lleva poco beneficio de lo que él ha creado realmente. Entonces eso es algo por lo que también se tiene que luchar. Oye, Paula, y ya para hablar contigo, tú que has conseguido publicar esos 2 libros, cuéntanos un poco cómo se llaman, cómo se titulan y bueno, de qué tratan para aquellos que nos están escuchando ahora mismo. Pues bueno, mi primer poemario lo publiqué en 2022, allá cuando yo tenía 17 años. Lo publiqué, se llama Mosaico de Desamor y trata, pues, como bien dice el nombre, pues de desamor, de amor, temas así un poco también más genéricos en cuanto a lo que podría ser la poesía, rollo, yo qué sé, la soledad y demás. También trata el tema de la familia, el amor de la familia y demás. Y ese poemario desafortunadamente no se puede conseguir en librerías actualmente, ya que ha sido descatalogado, pero mi segundo poemario, que publiqué el año pasado, en 2024, se llama Tulipanes sobre el agua, y sí que se puede conseguir en librerías, y bueno, pues trata un poco más o menos los mismos temas, pero sí que es verdad que se le da un poquito más de cabida al amor y no es como tan triste. Pero bueno, ahí yo creo que a la gente que le guste la poesía le puede interesar, porque además es una poesía que no es complicada. Por lo menos a mí, al hecho de escribirla y el hecho de incluso leerla ya después, no se me hace una poesía complicada. Pues nada, pues hay que dar la recomendación, eso sí. Hay que estar bien, ¿no? Un poquito, ¿no? Hay que estar un poquito animado, ¿no? Para empezar el libro, porque si no, si no puede llevar a malos lugares. No, hombre, pero recomendamos y mucho la lectura de esos dos libros. Oye, Paula, ya que vamos a recomendar la lectura de esos 2 libros, tú que en redes sociales te dedicas a recomendar y también a hacer Sí. reseñas de libros, vamos a hacerlo aquí, ¿no? Con nosotros nos tiene 5 libros, ¿no? Sobre autoras andaluzas, ¿no? Sí, eso es. La primera autora que traigo es Carmen Gil Martínez, que es una autora de libros infantiles de la línea de la Concepción, allí en Cádiz, con más de 100 títulos publicados. Además, es ilustradora y ha ganado varios premios, como la medalla de oro en los Moonbeam Awards de Estados Unidos en 2017. Su obra ha sido traducida a unos 15 idiomas y algunos de sus libros, que por lo menos yo conozco más o menos por la edad en la que me pilló cuando ella los publicó, son Qué fastidio ser princesa o Un fantasma con asma. Pues Un fantasma con asma, la verdad que para la sección de pediatría de cualquier hospital, yo creo que tiene buen nombre. Venga, vamos con la segunda. La segunda autora es paisana tuya, de allí de Jerez de la Frontera, y es Raquel Lanceros. Es poetisa y traductora, y muchos críticos la aclaman como la poeta más relevante dentro del panorama español actual. Y una de sus obras más recientes es El sol y otras estrellas, que fue ganadora del premio de poesía Generación del 27, el 26º premio. Pues ahí queda Raquel Lancero, que como hemos dicho ya es de aquí de Jerez, así que más que recomendada. Vamos con la tercera. La tercera se trata de Paula Melchor, que es una autora de El Real de la Jara, un pueblo de Sevilla, que fue ganadora del primer premio de poesía de la editorial Letra Versal, que se celebró en 2022. Amor y pan fue la obra con la que ganó el premio, y de momento es su único poemario publicado. Amor y pan, tiene buen nombre, ¿no? La verdad que lo estamos diciendo, dame. Además yo he bicheado ahí un poquito, y es como la relación entre la comida y el amor. Entonces es como bastante interesante la premisa, y estoy deseando leerlo así a fondo. Bueno, mira, pues tiene buena pinta, amor y Sí. pan. Venga, vamos con la tercera. Vamos ya con la cuarta.
La cuarta se trata de Sara Mesa, que es una autora nacida en Madrid, pero que vive desde siempre en Sevilla. Tiene múltiples títulos a sus espaldas, pero se podrían destacar Cicatriz, que fue ganador del premio El Ojo Crítico de Narrativa, y Un Amor, que ha sido incluso adaptado al cine. Uh-huh. Ya por terminar, la quinta recomendación del día. La quinta recomendación se trata de a una autora que yo personalmente conozco y que es interesantísima, y es Irene Ramírez, que es una muchacha de Los Palacios y Villafranca, que en 2016, con 19 años, publicó su primera novela, y en 2024 publicó Después de la catástrofe, una novela que tiene la ansiedad y los miedos como eje central de la historia. La autora, además, cuenta con perfiles en TikTok e Instagram, donde habla de literatura y también de su novela y de los temas que trata. Uh-huh. Pues queda. Y oye, Paula, si te queremos seguir escuchando recomendando libros, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues me podéis encontrar tanto en TikTok como en Instagram como thisispaulaRB_, y ahí pues tenemos recomendaciones que yo considero que son chulas. Te pueden encontrar por ahí y por Santi Ponce. Así que, Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, gracias por las recomendaciones. A vosotros. Bien, y en este programa de Somos de Aquí vamos a continuar hablando de literatura y vamos a mezclarlo con el mundo del deporte, que tanto nos está gustando esta temporada. Vamos a hablar de fútbol, pero además vamos a hablar de la posición más específica habida y por haber en el fútbol, y sea fútbol, fútbol sala, fútbol playa y todo tipo de variantes que tiene este deporte. Vamos a hablar de la portería, vamos a hablar de porteros y porteras con Alexi Terrero, que es entrenador de portero de Rota, y que tenemos el placer de tenerlo aquí. Alexi, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, Alexi ha sacado un libro hace nada, se llama En la mente del portero. Cuéntanos, ¿de qué trata En la mente del portero? Este libro trata literalmente de al final lo que vive, siente, piensa y sufre un portero, pero en las categorías donde menos visibilidad tiene, que son las del barro, que son categorías fútbol base, categorías amateur, y hablo un poco desde mi humilde experiencia, desde mis años trabajando, y cuento un poco desde lo que yo he visto y lo que ellos me cuentan, porque al final dentro de este libro hay entrevistas a un montón de porteros de la zona, y aparte toco fútbol playa, fútbol sala y fútbol femenino, que he tenido un poco más de ayuda porque no lo había tocado nunca. Bueno, vamos a ir entrando en este libro. La primera pregunta que a mí me surge es, ¿este libro va dirigido al que es portero o lo puede leer cualquiera? Cualquiera. Y pienso que sobre todo el que es portero lo va a leer, lo va a vivir y lo va a sentir como suyo, porque son cosas que todos los que hemos jugado a este deporte y en esta posición lo hemos sentido y lo hemos vivido. Y luego, tanto para formadores de porteros como para padres de porteros, es una buena guía para ayudar a los críos en este deporte y sobre todo evitar que mucha frustración y que abandonen lo que es la portería. Mira, vamos a empezar por esa parte. Ya hace 2 semanas hablábamos de fútbol base, y si ya el fútbol base es una maquinaria de crear ansiedad a los niños, a la gente, la portería, que encima es solitaria, que encima te puede meter 15 goles en un partido, ¿qué consejo le daría a esos padres que su hijo o su hija de 6 años está diciendo, papá, yo quiero ser portero, portera? ¿Qué le dice a esa gente? Que los anime y presión cero. Están disfrutando, están aprendiendo. Luego, igual que lo que te refieres, cuando un crío empieza con un entrenamiento específico, hay problemas que muchas veces queremos que, o los padres me van a incluir dentro, ¿vale? Ya que soy padre, queremos que el niño empiece un específico, de igual de portero de fútbol, ¿vale? Queremos que el niño en 2 meses, ya el niño sea un virtuoso de la portería. Y tenemos que darnos cuenta que esto es un aprendizaje, esto es un proceso.
igual que cuando van al cole, no les pedimos en septiembre que entren en septiembre y en noviembre sepan leer y escribir perfectamente, y no vamos al profesor a decirle, oye, porque el niño no sabe leer en noviembre. Porque te va a decir, es que el niño tiene que, cuando llegue junio, ajustamos cuenta. Pues esto es igual. A final de año, esto es un proceso. Hay niños que aprenden a leer antes y parar antes en la portería, y otros que tardan un poco más. Lo importante al final es que lleguemos todos al mismo punto, al final de año. Una cosa que me llama particularmente la atención, y yo creo que se debe a cualquier rama educativa, ¿no? Pero cuando hablamos de la portería, porque eso es algo bastante trascendental, hay un punto en el que especificas que a los niños hay que hablarle a los ojos, es decir, que hay que bajarse, ¿no? Cuando uno le quiere explicar algo a un niño de 5 o 6 años, hay que decírselo muy cerca, ¿no? Desde mi experiencia considero de que hay que agacharse y ponerse a su altura, mirarlo a los ojos y que ellos te vean como un igual, no como alguien superior. Ellos no necesitan a alguien que tengan que mirar desde arriba, de me levanta la voz, me grita, porque al final todos los que nos dedicamos a fútbol, pues no gritamos por asustar a nadie, sino para nosotros el grito al final es para motivar, para incentivar. Pero cuando te viene un crío que está empezando con miedo, asustado porque no sabe lo que se va a encontrar, está bonito agacharte, que te vea a su par, a su altura, y digas, pues mira, pues no es tan malo. no es tan tanto como me lo pintaban. Sí, que a veces esas voces, cuando uno mayor ya entiende, ¿no? Que esas voces son de ánimo, son de dentro de lo que viene siendo el deporte. Pero es verdad que con 5 o 6 años eso te puedes dejar... Impone bastante, claro. Impone. Vamos a saltar de los niños a los más mayores, que aquí en este libro está plagado de entrevistas, sobre todo a porteros de aquí de la zona, e incluso porteros argentinos, que ya después te preguntaré por alguno de ellos. Oye, ¿qué es lo que encuentras en esos porteros de la zona, más o menos? ¿Algún patrón que se repite entre ellos, que te digan, hay estas cosas que nos pasan siempre? Pues mira, al final es en parte, sin quererlo, de lo que va en parte el libro. El 80% de las entrevistas todos opinan lo mismo, que hay que trabajar mucho los aspectos psicológicos con los porteros. A un portero, esté empezando o lleve 10 años, se le castiga mucho el error. Si te das cuenta, quitando a 3-4 porteros históricos, el 100% de los porteros se les recuerda siempre, no por una parada, sino por un fallo. ¿Tú por qué recuerdas a Cario? Buena noche tú, en Kiev. Tuvo una buena tarde. 3 goles en contra. No sé, tú eres más joven, pero ¿tú te acuerdas de Pedro Jaro? No. Fue portero del Madrid, del Betis, Atlético de Madrid. ¿Vale? A Pedro Jaro se le recuerda no porque haya sido Zamora, por ejemplo, con el Betis, si no recuerdo malamente. A Pedro Jaro se le recuerda por una cantada que tuvo contra el Milán. Porque he tenido la suerte de comer con Pedro Jaro, estar en un bar comiendo, y el camarero decirle, ¿usted es Pedro Jaro? Sí, soy yo. Vaya cantada hiciste contra el Milán. Entiendo que comida gratis, ¿no? Porque ya después de esa... Imagínate, ¿no? Después de esa... ¿Sabes? Y al final es eso, recordamos, por desgracia, a los porteros por las cantadas, o bueno, por las cantadas no, por los fallos. Al final... Sí, como recordar a Iniesta por 3 mal pases, ¿no? Que al final castiga pero de eso no nos acordamos, de 3 mal pases de Iniesta. Pero sí que, por ejemplo... Molina, decíamos, Molina, es que Molina, tanto Molina como Unzué en su época eran unos adelantados a la época. Jugaban adelantados, jugaban con los pies, uno mejor que otro, da igual, pero eran unos adelantados, pero se les atacaba mucho porque jugaban muy adelantados y recibían muchos goles por arriba, por estar adelantados. Ahora todos juegan adelantados. Ahí está. ¿Sabes? Y a ellos se les recuerda no por ser unos adelantados a su tiempo, sino por los goles que se comían desde lejos, por arriba. Oye, te quiero preguntar, ¿qué tienen los porteros argentinos para que todo el mundo los fiche, todo el mundo flipe con ellos? Y esas otras, las cantadas también son un clásico. Pero, bueno, ¿qué tienen los porteros argentinos que no tengan los demás? Yo creo que es una pasión innata por este deporte y por esta posición. Una pasión que hablas con ellos y
se te eriza la piel nada más de escucharlo, de cómo lo viven, cómo lo sienten. Bueno, porque aquí en el libro hay alguno, ¿no? Sí, claro. Tenemos a Marco Zapacosta, que hasta hace poco ha sido portero del San Jose. Ese año creo que va a firmar por el Europa de Gibraltar. Fue canterano de Boca. Y la verdad que nos cuenta bastantes cosas dentro del libro interesante de la filosofía de Boca con los porteros, la mentalidad que le dieron de que hay momentos en los que tienes que pensar más en ti. ¿Por qué? Porque al final si tú no mejoras, el equipo tampoco mejora. Y la verdad que Marco ha sido una gran pieza. Aparte, Marco es entrenador profesional de porteros, ha sacado la licencia y también está sacándose los cursos de coaching deportivo y eso, porque hablo mucho con él. Es alguien que sin duda sabe de hecho. Oye, en la portería, como el resto de posiciones, siempre hay competencia por ver quién juega, pero en el medio campo pueden jugar 3, en defensa pueden jugar 4, en portería juega 1 y a veces son 3. ¿Cómo se trata en el libro esa competencia con el compañero? Al final no deja de ser tu compañero. Claro, ahí está. Dentro del libro, yo, como te comentaba, hablo desde mi experiencia. A mí no me gusta que haya la competencia siempre, porque al final cuanta más competencia, más va a subir el nivel, pero no se tiene que olvidar de que aquí nos vivimos de esto. Aquí venimos, uno viene de echar 8 horas en un andamio, otro de echar 8 horas debajo de un coche trabajando, otro viene de estar trabajando de carpintero, 1000 historias, ¿vale? Hay 1000 porteros, 1000 historias, y al final genera un buen ambiente, porque tú estás entrenando, tienes porteros muy buenos, pero no hay buen ambiente. Se hace difícil. Un día, bueno, se puede llevar, pero una temporada entera se hace complicado. Mi idea dentro del libro es que haya ese apoyo mutuo, de que entre ellos debe de haber, y explico que nosotros tenemos que ser una familia, entre porteros y entrenadores de porteros, entrenamos aparte, vivimos aparte, pasamos más tiempo juntos que con el resto del grupo, tenemos que ser una familia. Eso es importante, ¿no? Al final no entiende nadie mejor al portero que el propio compañero, el propio entrenador. Ya también se toca, ¿no?, el tema del femenino. Me decías antes que, bueno, al final por trayectoria profesional, pues al final uno ha tratado siempre más con el masculino, con el femenino. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia haberte acercado al femenino? Que muchas veces a las porteras sí que, si al portero del masculino se le machaca, a las porteras ya ni hablamos, sobre todo mediáticamente. Ahora en los últimos años yo creo que se le machaca más aún que al propio masculino. ¿Cómo ha sido tu experiencia de acercarte al fútbol femenino, concretamente al Sevilla? Pues mira, la verdad que la experiencia fue gratificante. Desde que llegué, buen ambiente, las porteras fue chapeau. Antonio, que es el entrenador de portera, Antonio García, me abrió las puertas, me enseñó cómo trabaja, las formas de funcionar de ellos, bueno, de ella, y espectacular luego el trato de las chavalas, impecable, dispuestas, abiertas a ayudar a lo que sea. Luego es verdad que hay una cosa que sí me gusta más que del masculino. Estuvieron, si no recuerdo malamente, creo que fue 1 hora de específico, y lo cuento en el libro porque me sorprendió bastante 1 hora de específico, pero es que dentro de esa hora, tiempo efectivo de trabajo fueron 50 minutos. Es decir, 10 minutos solamente para parar a beber agua y cambiar de poste y de ejercicio. El resto, trabajo efectivo, animándose entre ellas. Si una fallaba, ella misma se corregía, fallas aquí, fallas allí. La verdad que son muy, muy autoexigentes. Con los hombres pasa distinto. Con los hombres siempre al final, no sé, será ya la confianza. El que me conoce sabe cómo soy. A lo mejor entre ejercicio y ejercicio paro, cuento un chiste, decimos una pamplina, nos reímos. Sí, que el tiempo específico al final no son 50 minutos, que es lo que... con nosotros al final los hombres muchas veces ponle 40, ¿vale? 10 minutitos de pamplín y de broma, y eso siempre lo tenemos. Bueno, también estamos hablando del Sevilla, estamos hablando élite, de un club profesional, claro. Así que, bueno, pues ha sido la experiencia. Oye, y ya para ir cerrando, en la mente del portero, ¿qué hay en la mente, o qué tiene que haber en la mente de un portero? Sobre todo,
mucha confianza. Pero confianza desde la base. Confianza desde la familia. Que la familia, tú puedes empezar con un crío a entrenar, pero si la familia no apoya ese nivel de confianza que tiene que ir cogiendo, todo lo que entrene contigo es para nada. Es decir, estás entrenando con un porterito con 6 años, como hemos hablado al principio, y ese niño necesita, o esa niña necesita esa confianza de que sus padres lo apoyen y que vean de que está saliendo, te venga bien, muy bien. Esa confianza luego hay que plasmarla a los entrenamientos y que tanto entrenadores como familiares le sigan apoyando para que luego ese ejercicio o ese gesto técnico, cuando llegue un partido, lo haga. Cuando ya lo tenga hecho en un partido y todo el mundo lo aplauda, o le diga bien, bien hecho. Esa confianza ya no se pierde. Lo que tenemos que hacer es ir aumentándola, pero saber hasta qué límite. Una cosa es la confianza y otra cosa es subirle el ego, que es muy distinto. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Alexis, ¿dónde se puede encontrar el libro? Mira, ahora mismo está en Amazon. Estamos cerrando también una papelería aquí en Jerez, ¿vale? Librería El Muro, o El Laberinto, perdón. Laberinto, perdón. Estamos cerrando con ellos. Y alguno, pues si quiere, por mis redes sociales, por ejemplo, tanto en mi Facebook como en mi Instagram. En mi Facebook es Alexis Terrero Villalba y mi Instagram Alexis-Terrero-EP, ¿vale? Pueden contactar conmigo y le hago llegar el libro sin problema. Pues nada, Alexis, un placer y que vaya muy bien. Gracias. En Radio Jerez Cadena SER, Somos de Aquí, con Dani Chamizo. Bien, pues con esto llegamos al final del programa de hoy. Nos vemos como siempre aquí la semana que viene en la radio. No se lo pierdan y gracias por confiar una semana más en Somos de Aquí. Maldito reloj que no pasa de 20 y una hoja en blanco y le planto frente. Me encuentro muy lejos, vacío y ausente. El pensarse que ya no sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras dejo con el alma al corazón discutir. Pensarse que ya no sirve de nada, no consigo encadenar una palabra, mientras dejo con el alma al corazón. Se hace tarde, el sol se pone sonoliento, se tornan los corazones, se empañan los cristales, los alientos, humedales, mi guitarra tiene tristes los bordones.